Hola, bienvenidos a este segundo tutorial de la actividad 1, en la cual vamos a ver cómo crear un fondo de partículas desenfocadas bastante atractivo. Se suele llamar bokeh el fondo, digamos, o la textura que aparece cuando nosotros tenemos luces muy desenfocadas. Si encima estas pequeñas motitas de luces enfocadas se van moviendo, pues la verdad es que crean un fondo bastante atractivo, que es lo que vamos a tratar de simular aquí. Lo único que necesitamos es los plugins y los efectos que ya tiene After Effects y en mi caso voy a utilizar una textura que va a ser una textura de, como veis ahí, pues de metal oxidado. ¿Vale? Podéis utilizar una de que busquéis por Google o podéis jugar con diferentes texturas, ¿vale? Bien, para comenzar he creado una composición a 1920 por 1080 también de 10 segundos, igual que la anterior, que se llama partículas, como veis ahí. No tengo nada puesto y vamos a empezar añadiendo esta textura que yo he puesto. Nos va a servir para simplemente hacer que las partículas tomen textura de esta capa. Por lo tanto, de momento lo que voy a hacer es ocultarla. ¿Vale? Vamos a empezar creando un fondo degradado. Para ello voy a crear una nueva capa sólido que le voy a llamar fondo y le voy a añadir un efecto que se llama gradación de degradado. ¿Vale? Simplemente en el buscador ponéis ¿vale? Aquí está gradación de degradado, o también podríais crear una capa de formas con un cuadrado y hacerle, en este caso, el degradado que vosotros queráis, ¿vale? Voy a hacer uno que sea pues una pendiente radial, por ejemplo, para que parezca que viene de algún sitio la luz. Como veis ahí, pues tengo un determinado color de inicio de la pendiente y otro de final, ¿vale? Pues el color de inicio va a ser, yo qué sé, pues un moradito oscuro, bastante oscuro, y el final de la pendiente pues va a ser un negro, ¿vale? Esto nos va a dar una textura un poco más interesante, incluso va a parecer que hay un foco de luz alejado, que es el que va a producir que esas partículas que están flotando tengan un determinado brillo, ¿vale? Muy bien, podemos jugar con diferentes fórmulas de dispersión, fusionar con original, etc. Bueno, este va a ser mi fondo, como veis, muy sencillo, pero ya me va a valer para empezar a trabajar. Lo siguiente va a ser crear otra capa sólido. En nuestro caso la vamos a llamar partículas, ¿vale? De 1920 por 1080, igual que siempre. Y aquí es donde yo voy a añadir el efecto de partículas. Efecto, simulación, y vamos a irnos al CC Particle World, que es el que podemos utilizar para generar en este caso nuestras partículas. Este es un poquito especial porque, como veis ahí, genera una serie de elementos auxiliares para saber cómo están funcionando las partículas, que en mi caso directamente los voy a ocultar, ¿vale? Voy a ocultarlo todo, aunque no saldría en mi composición final, pero bueno, me molesta un poco más que me ayuda. Entonces vamos a empezar a ver parámetros, ¿vale? El primero sería, vamos a dejar en este caso la velocidad con la que van naciendo y van apareciendo estas partículas, y vamos a aumentar su longevidad a un par de segundos, ¿vale? Nuestro productor, pues queremos un productor de partículas que tenga un radio en X bastante grande, vamos a ponerle casi de 0,8, un radio en Z, es decir, que sea profundo también, vamos a poner de 0,8, y vamos a subirle un poquito el radio en Y, ¿vale? Un pelín, para que haya partículas por toda la pantalla. Vamos a acercarnos un poquito al productor, ¿vale? Como veis ahí nos podemos ir acercando a él para que aparezcan partículas en primer plano y digamos un poquito más al fondo, como tenemos ahí. Por lo tanto tenemos un productor que digamos que es ancho, es profundo y es un poquito alto, ¿vale? Como veis, valores del radio en X de 0,8, radio en Y 0,2 y radio en Z 0,8 también. Bien, en cuanto a la física, vamos a necesitar una animación que sea esta que pone aquí, Jet Sideways. ¿Vale? Es una animación que va a lanzar partículas en todas direcciones, como veis ahí. Ya no es que salgan y caigan, sino que salen en todas direcciones. Necesitamos una velocidad muy pequeñita, porque van a aparecer motitas de polvo. Entonces vamos a poner 0,01 en la velocidad y una gravedad también muy pequeña, ¿vale? Estas partículas van a estar afectadas muy poquito por la gravedad. 0,01 también. Si queréis podemos incluso subir la resistencia para que vayan más despacio, ¿vale? Vamos a subir la resistencia a 2.
Bien, al principio del todo hay muy poquitas partículas y luego van apareciendo. Igual no es lo que nos interesa. Por lo tanto, puedo coger la composición, digamos, de esta capa, me la llevo un poquito hacia atrás, donde ya han aparecido gran parte de las partículas y así me ahorro ese trocito. Voy a alargarlo un poquito más para que así las partículas ya estén en movimiento cuando empiece mi composición, ¿vale? Me voy a ir a la partícula en sí. Necesito no una línea, sino un disco texturizado, ¿vale? Van a ser como discos a los cuales yo les voy a añadir después, les voy a decir qué capa tienen que coger para tener cierta textura. Por lo tanto, las pongo en tipo disco texturizado, pero le tengo que dar una textura. ¿Cuál va a ser? Pues en este caso la capa que tengo oculta, que sería la capa Cast Iron Texture, como veis ahí, donde ya voy a tener discos que tienen esa textura de la capa en particular que yo tengo. ¿Vale? Muy bien. Voy a quitar su velocidad de rotación porque no quiero que den vueltas, queda bastante feo, la verdad, porque veis ahí quietas, pues están mejor que dando vueltas, ¿vale? Es un poco raro, ¿no? Por lo tanto, vamos a quitar la velocidad de rotación, vamos a hacer que varíe muchísimo su tamaño, pues casi al 100%, que tenga partículas pequeñitas y otras más grandes, ¿vale? Y el color de nacimiento y de muerte, como dice aquí, ¿no? El color en el que aparecen y el color con el que desaparecen, pues lo que voy a hacer es que sea el mismo, ¿vale? Vamos a irnos a una gama de colores parecida a la del fondo, para que parezca que les afecta la misma luz que viene y proviene del fondo. Perfecto. Pues ahí tenemos nuestras partículas interactuando con el fondo, ¿vale? No tienen mala pinta, como veis ahí, pues van apareciendo, desapareciendo, las tenemos cerca, lejos de pantalla, pero vamos a hacer que se integren mejor con el fondo. Digamos que tienen una especie de volumen aquí, como veis ahí, que me gustaría que desapareciera. Vamos a quedarnos solo con la parte de la luz. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues cambiando el modo de fusión, en este caso a, por ejemplo, añadir. ¿Vale? Entonces tenemos estas particulitas ahora que van apareciendo y desapareciendo conformando un fondo. Bastante atractivo, diría yo. Y podemos jugar un poquito con, bueno, pues como habéis visto antes, con la posición en la que nos encontramos, ¿vale? Por ejemplo, en Z, si quiero me puedo acercar más a las partículas o me puedo separar más, ya lo que vosotros escojáis. Bien, puedo además hacer que estas partículas no tengan tanto, sino que sean un poquito más transparentes, manejando la opacidad de la capa, como veis ahí. ¿Vale? Incluso puedo desenfocarlo todo un poco, si quiero. Botón derecho, efecto, me puedo ir a desenfocar y enfocar y coger el desenfoque del lente de cámara, ¿vale? Y añadir ahí pues un pequeño desenfoque, lo cual me va a dar un efecto bastante atractivo, ¿vale? Pues aquí está mi fondo de partículas iluminadas desenfocadas, que puede quedar bastante atractivo con todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Si además quiero integrarlo con lo que ya había hecho, ¿vale? Pues es tan sencillo como, en nuestro caso, coger ya la composición de luces y arrastrarla, en este caso, a la composición que tengo, para que aparezca. Lógicamente, para que no aparezca este halo negro tan feo, pues podríamos jugar también con añadir, ¿vale? De tal manera que yo tengo mi fondo de partículas sobre el cual, en un determinado momento, aparece todo mi trabajo anterior. Por lo tanto, hemos añadido textura, hemos añadido luces, hemos añadido más color y más atractivo a esta composición tan chula que tenemos aquí. Bien, una vez realizada la composición sobre la que hemos estado trabajando, viendo que el resultado es bastante bueno, pues simplemente por repasar un poquito algo sobre la cámara vamos a hacer variación un poco de la posición para que vaya moviéndose a lo largo de la reproducción. ¿Vale? Voy a hacerlo simplemente para los 7 primeros segundos, por dejarlo, aunque luego dejaremos un coleo un poquito más grande, y vamos a colocar una cámara. ¿Vale? ¿Os acordáis? Era botón derecho, nuevo, cámara, y vamos a dejar los valores que aparecen. Cámara 1 con un objetivo de 50 milímetros. ¿Vale? Le voy a dar a aceptar. Y lo único que voy a hacer es variar a la vez el punto de interés y posición, aunque antes tengo que decidir a qué capas le afecta. En mi caso va a afectar a la capa luces, que es la que he puesto. No quiero que afecte a la de fondo,
para que se mantenga todo el rato, digamos, esta gradación de morado a negro, y a las partículas la cámara le va a afectar directamente, ¿vale? Por lo tanto no hace falta que lo marque. Me voy a ir al principio del todo, despliego los atributos transformar de la cámara y vamos a variar el punto de interés y posición, ¿vale? Voy a utilizar, en mi caso, de todas las herramientas que tengo aquí para la cámara, si os acordáis, solo os recomendaba el de rastrear cámara XY, rastrear cámara ZO, el que voy a usar ahora, que es herramienta de cámara orbital, ¿vale? Por lo tanto, voy a empezar, digamos que me voy a mover un poquito de esquina a esquina, ¿vale? De la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, para hacer un poco de movimiento, ¿vale? Por lo tanto, voy a coger la herramienta de cámara orbital, la tengo seleccionada, punto de interés y posición es lo que se va a variar a la vez, por lo tanto me voy a ir a esta parte de aquí, marco fotograma clave, habiéndome desplazado un poquito, como veis ahí, ¿vale? Y a lo largo de estos 10 segundos me voy a mover para que las letras pasen de un punto a otro. Ahí lo tengo, ¿vale? Por lo tanto, este es el movimiento tan sencillo, pero que ya me va a dar bastante sensación de movimiento, tanto por cómo va cambiando la perspectiva de las letras, por cómo van moviéndose las partículas, ¿vale? Vamos a hacer en este caso una previsualización rápida y como veis ahí se van a ir dibujando, las partículas se van a estar moviendo todo el rato y tenemos ese cambio de perspectiva de las letras. Vamos a verlo ahora ya en tiempo real. Perfecto. Por lo tanto, tenemos un montón de parámetros distintos que se ponen en juego en esta composición y a través de dos composiciones sencillas hemos conseguido dar muchísimo movimiento y un resultado bastante bueno. Bien, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.